¿Qué es el tiempo? La mayoría de las personas lo considera como una medición del transcurso entre dos acontecimientos tomados al azar, podríamos decir, y que lo medimos en horas, minutos y segundos, pero estos son acuerdos humanos. Inclusive tenemos artefactos que miden el paso del tiempo, los relojes, y también tenemos fechas importantes en el calendario. Ahora bien, el tiempo, el espacio y el movimiento, las tres cosas son una percepción propiamente humanas. En realidad son una ilusión, y esta ilusión del tiempo se relaciona con muchos aspectos de nuestra vida. Medimos muchos aspectos de nuestra vida a partir de considerarlos en el pasado, en un pasado mejor, o pensarlos para un futuro incierto, y a su vez pasamos sin pena ni gloria por el momento presente. Por lo tanto, el tiempo, si bien es una ilusión, nos atraviesa y nos condiciona al punto que dependemos de él para muchas cosas. Y si nos ponemos a pensar un poco más, no hemos nacido con el concepto de tiempo al punto que no lo tenemos incluido de manera innata. Entonces esto viene a apoyar la relatividad de ese concepto. Por ejemplo, si nos sentamos en una habitación completamente a oscuras, en donde no hay movimiento, no hay ruido a nuestro alrededor y sin un reloj que mirar, no podríamos predecir en qué momento del día estamos, y tampoco podríamos saber cuánto tiempo pasó desde que estamos en esa habitación. Es decir, que percibimos el tiempo a través de un sentido de movimiento por las cosas físicas que ocurren una tras otra. Nuestra mente percibe esos sucesos y nos dice que cierta cantidad de tiempo debió pasar, pero es puramente una construcción de nuestra mente. Ahora, en los ámbitos espirituales que representan o intentan explicar la realidad verdadera, no hay materia física, así que tampoco hay tiempo, espacio ni movimiento. En otras palabras, el tiempo no es una realidad verdadera, sino una ilusión del mundo físico que nuestra mente percibe. Incluso en el mundo físico el tiempo no existe tampoco, y esto es todavía más cierto en el ámbito espiritual. Justamente si nos centramos en la ley causa-efecto, es decir, que nosotros somos a partir de nuestras ideas, pensamientos y emociones la causa de los efectos que vemos en el mundo, tendríamos que tener en cuenta a lo que verdaderamente se refiere esta sabiduría de la idea de causa y efecto. Es como una realidad afecta naturalmente a otra realidad. Todo ocurriendo a partir de nuestra mente y proyectándose en el mundo físico. Y debido a que estamos muy acostumbrados a pensar en el tiempo en términos físicos, nuestra mente de forma automática toma esas historias de causa y efecto para indicar tiempo. Pero no es verdad, dado que el tiempo no existe, es una percepción. Si analizamos esto todavía más profundo, casi todos nuestros problemas o situaciones desagradables, temores, dudas, pensamientos negativos, provienen del ámbito del tiempo y del espacio. Nos preocupamos por lo que ocurrirá o lo que no ocurrirá mañana y estamos apegados a lo que ocurrió en el pasado, recordándolo una y otra vez. Y la única preocupación genuina que tendríamos que tener es si estamos o no transformándonos y convirtiéndonos en una nueva versión que se acerca a esa imagen y semejanza, al Creador con la que fuimos pensados
alguna vez. Cualquier pensamiento que nos traiga ansiedad, duda, tristeza, miedo, está relacionado con el tiempo, porque ahí es donde habita la incertidumbre y ahí es donde habita el dolor. Ahora bien, si el tiempo no existe, ¿para qué inventamos este concepto los humanos? ¿Por qué percibimos al tiempo como algo real o aparentemente real? Y justamente es porque necesitamos definir al tiempo como la distancia entre causa y efecto. Es decir, que el tiempo sería como una separación entre la acción y la reacción, si lo queremos llevar a términos de leyes físicas. Y dentro de este espacio temporal se espera que uno eventualmente reconozca aquello que en la causa no está bien y que afectará obviamente al efecto que veamos en la realidad. Entonces es una invención bastante conveniente. Sin el tiempo, una persona sería inmediatamente sancionada al momento que se comporte partiendo de un pensamiento negativo. Por ejemplo, habría una respuesta inmediata. De la misma manera, también se ganaría una recompensa inmediata con cada pensamiento positivo, con cada idea iluminada y poderosa y que tuviera un efecto maravilloso en nuestra vida. Pero habría un problema con el efecto recompensa eterna, porque entonces no tendríamos nunca la motivación del deseo, por lo tanto perderíamos nuestra esencia y nuestra esencia es ser deseo. Así que acá estamos viendo una utilidad de por qué inventamos ese concepto. También mencioné que el espacio y el movimiento son ilusiones y las tres, espacio, tiempo y movimiento, tienen sentido para poder organizarnos a partir de causa y efecto y para poder volver atrás en el tiempo y para poder predecir, profetizar lo que sucederá. Por lo tanto, es una invención, insisto, bastante interesante y que nos permite revisar y modificar los recuerdos. Y ahora voy a explicar cómo hacer esto. Y para eso también voy a hacer un paréntesis. Podemos detener el movimiento, las acciones que hacemos. Podemos inclusive agrandar o acortar el espacio entre dos objetos, entre dos cuerpos. Pero el tiempo es el tiempo y una vez que pasó este día, listo, este día no va a volver a existir nunca. Tampoco podemos dilatar o contraer el tiempo. Al menos no lo podemos hacer desde la acción física. Lo importante es que en realidad no importa si el tiempo vuelve o no vuelve. Lo único que importa es que el tiempo nunca se va. El tiempo es siempre ahora y ahora es siempre, porque esto, inclusive si nosotros consideramos estudiar todavía con más detalle algunas cuestiones vinculadas con el tiempo, vamos a tener que tal vez reconocer, pero esto no es obligatorio, cada uno tiene sus creencias al respecto, que reencarnamos, por lo tanto que no vivimos nada más que este tiempo en este cuerpo, sino que hemos vivido en otros tiempos cronológicos, en otros cuerpos. Y como esa información de vidas pasadas queda en la impronta del alma, parece que tenemos que volver
para seguir corrigiendo cosas hasta que finalmente podamos manejar todas las variables a nuestro antojo. Por lo tanto, si ya estuvimos en este mundo en otro cuerpo, todo lo que sea que esté ocurriendo ahora y todo lo que se esté presentando en esta vida no es solo ahora, sino que es la acumulación de todas las otras veces que esa misma situación se presentó en nuestra vida, en esta o en otra. Pero hoy lo hacemos diferente, porque tenemos otro contexto, porque tenemos otras creencias. Y lo que vamos a hacer mañana y lo que vamos a hacer pasado, también ya lo hicimos. Y todas las veces que lo hicimos, vamos a pensar, por ejemplo, en todas las veces que tomamos una mala decisión en relación a algo. Y si hoy volvemos a vivir la misma situación, no solamente estamos viviendo la situación de hoy, sino que estamos viviendo todo lo acumulado anteriormente respecto de esa situación. Ahora, si hoy lo hago distinto, todo lo de atrás también cambió. Científicamente está comprobado que las personas cambian el pasado cada vez que lo recuerdan. Por ejemplo, una persona vive cierto episodio en su vida que le deja una memoria. Entonces vamos a pensar en un mal momento que vivió esa persona. Y de hecho, tal vez hasta podemos pensar que es una memoria traumática. Ahora, cuando se vuelve a acordar de eso que pasó, saca ese recuerdo de su memoria y lo trae al presente. Y cada vez que lo recuerda en el presente, vuelve a resentir algunas cosas, pero otras no, porque las siente o las percibe diferente. Entonces es como actualizar esa parte del disco rígido que tenemos como memoria y guardarlo nuevamente con los cambios. Por lo tanto, así funciona también algunos métodos como la biodescodificación, en donde uno recuerda algo traumático que pasó, pero como lo está viviendo, lo está reviviendo en un contexto de seguridad, como puede ser estar tranquilo y en paz y recordar, entonces le va quitando ese resentir negativo y lo va modificando por un nuevo sentir positivo, porque tal vez la evolución que ha tenido desde aquel momento hasta ahora le permite comprender ciertas cosas. Por lo tanto, aquel incidente uno lo vuelve a grabar en el subconsciente y la próxima vez que esa persona vuelva sobre ese recuerdo, lo que va a recordar es la última vez que lo grabó. No va a recordar los detalles del hecho en sí mismo. Esto es algo que nosotros podemos utilizar a nuestro favor en relación a la existencia del tiempo. Porque justamente el concepto de tijeras de podar que nosotros utilizamos en algún sistema de pensamiento básicamente vinculado a las enseñanzas de Neville Goddard, funciona porque nosotros a cada recuerdo, consciente o inconscientemente, le podemos agregar o quitar información. Y el recuerdo cambia. Y al cambiar el recuerdo en el pasado, también cambian los efectos en relación a él que voy a vivir en el tiempo presente y en el tiempo futuro.
Muchas veces nos suceden cosas que no sabemos por qué nos suceden, y en realidad es porque tenemos grabada en la impronta del alma una información que ahora que tiene un cuerpo que puede vivir las experiencias, saca esa información por algún detonante, por alguna palabra, por alguna música, olor, lo que sea, que a uno le trae una reminiscencia que de pronto hasta duda si es propia. Y muchas veces son recuerdos de vidas pasadas, pero si uno en este lugar y momento en donde está contenido y está confortable, puede sentarse en paz a mover eso, cambiar la información, entonces el efecto que vamos a vivir también va a ser diferente. Y vamos a empezar a percibir el mundo de manera diferente, y las personas involucradas en aquel recuerdo que tal vez me duele, también van a cambiar en mi mundo, porque las personas no cambian, se cambian a sí mismas. Yo no las puedo cambiar, pero sí puedo cambiar la percepción que tengo de alguien. Entonces esa persona se muestra nueva. ¿Y cómo es eso? Y por qué sané o comprendí o trascendí esa parte, cambiándole la información, utilizando esto que me permite hacer el concepto de tiempo. Y entonces, al cambiar la información, cambio la percepción que tengo de mí misma, de mí mismo, y entonces voy a espejar otras realidades. Entonces las personas que me sostienen el espejo me van a mostrar otro reflejo. El tiempo en realidad no es lineal, la percepción que tenemos del tiempo no es lineal. Ese es un tiempo cronológico que lo necesitamos para organizar una agenda. Pero la percepción que nosotros tenemos del tiempo es circular, en realidad es espiralada. Por eso también podemos ir al futuro imaginando. Y cuando vamos al futuro imaginando, vamos a plantar una semilla que tiene una información. Y esa información va a ser la que va a determinar cómo va a presentarse en mi realidad aparente, en el mundo de las formas. Entonces, tiene sentido, como la percepción del tiempo es espiral, tiene sentido el concepto de recordar el futuro, que es una manera de profetizar lo que yo quiero vivir. Lo importante es saber que yo puedo ir al lugar que quiero del tiempo con mi imaginación y puedo cambiar eventos pasados modificando la información, puedo predecir eventos futuros, pero lo que no puedo hacer es saber cómo sucederán. Yo solamente puedo saber qué sucederá si hago bien mi trabajo de idea, emoción, en afinidad de forma, pero no voy a poder saber el cómo. Entonces suelto, trato de no planificar, trato de no intervenir desde mi racionalidad, porque mi racionalidad funciona linealmente y se olvida que el tiempo es circular, que es una espiral. Y como es circular, tiene un centro, y ese centro es el ahora. Y el tiempo va hacia ahí, como si fuera un atractor, un agujero negro que absorbe todo lo que está a su alrededor. Justamente el tiempo presente es el único tiempo que yo tengo. Es el único tiempo que es real. En realidad, como es un instante infinitesimal, no existe. Pero, aún así, desde ese lugar es donde yo puedo moverme en la espiral hacia el punto que decida moverme. Por lo tanto, nuestra percepción del tiempo, que a veces pensamos que nos juega en contra justamente porque las emociones que nosotros vivimos, tanto las que consideramos agradables como desagradables, dependen del
esa percepción de eso que inventamos, que es el tiempo, y que lo necesitamos, justamente porque si no, el lapso entre causa y efecto sería nada, es decir, que todo ocurriría instantáneamente. Pero también sepamos que en el campo cuántico de todas las posibilidades así suceden las cosas. La causa en el instante en el que un pensamiento con emoción atravesó todo mi cuerpo-mente, en ese instante, en algún lugar, en alguna dimensión, en alguna línea de tiempo, aunque sea ficticia porque también es ilusoria, ya está el efecto ocurriendo, porque la creación ya está terminada y lo único que tengo que hacer es ir a tomar del infinito aquello que yo quiero traer a lo que llamo mi realidad. Y aquello que yo no quiero en mi realidad, lo puedo devolver al infinito, del cual nunca tendría que haber salido. Muchas, pero muchas gracias por escucharme, por estar, por acompañarme, y los leo en los comentarios.